Hoy hablaremos de los esfuerzos normales y los momentos flectores. Bien, para comenzar, podemos decir que a través de la historia, los ingenieros han tenido que enfrentar diferentes retos de diseño y construcción en momentos donde los conocimientos sobre estructuras eran muy pobres. Esto debido principalmente a la falta de experiencia de esa época. Ha pasado tiempo y gracias al avance de la ciencia y la matemática hemos podido llegar a nuevos niveles de conocimiento. Ahora, para poder dar una correcta explicación acerca del tema, comenzaremos a analizar el elemento más básico a nivel de estructuras de ingeniería, la viga. Pero, ¿cómo funciona una viga? Para poder dar un ejemplo sencillo, hemos tomado una viga en vista frontal y la hemos dividido en secciones rectangulares equivalentes. Cuando la deformamos, vemos claramente cómo la parte superior e inferior de la viga se flectan formando una clase de U. La parte superior es la línea longitudinal. Esta se flecta o se dobla. Y la línea transversal, que es la línea recta, no cambia y permanece igual. Ahora, ya teniendo una intuición básica de cómo funciona una viga, hay parámetros que nos sirven para poder cuantificar y usar cálculos de cómo funciona la viga. El primero y el más importante de todos es el eje neutro. El eje neutro es aquel contenido en el plano de sección transversal respecto al cual gira la sección. Además, es también paralelo al vector momento flector aplicado. También designaremos la superficie neutra, la superficie longitudinal conformada por el eje neutro y todas las líneas longitudinales de la viga que lo interceptan. Ahora, ya teniendo esto claro, vamos a hacer un recuento. Vamos a asumir lo siguiente, que la viga es recta, que la sección transversal es uniforme, que todas las cargas actúan de manera perpendicular y que el material es homogéneo. Ahora, vamos a hacer un poco de matemática. Tomaremos la viga anterior y vamos a señalar claramente qué esfuerzos o qué cargas van a ser soportadas sobre ella. Tanto el momento como la carga puntual como una carga distribuida son los únicos tipos que pueden considerarse que pueden generar un momento flector. Por consiguiente, analizando el área transversal, podemos denotar una deformación que gracias al eje neutro podemos cuantificar desde cierto punto, ya que desde el eje neutro para abajo se considera nula la deformación. También vemos cómo se flecta la viga. Esto debido al momento flector y a una distancia se puede ver cuánto se deflecta teniendo un ángulo. Ahora, ¿qué se debe esto? La deformación en este caso es lineal, es decir, es una variación que no varía en el eje neutro, del cual se mide la distancia. Conociendo la deformación de esta manera y teniendo la fórmula clara, podemos usar la fórmula de elasticidad de Robert Hooke. En esta fórmula y adaptándola a las variables ingenieriles que conocemos, podemos generar la siguiente fórmula, que es que el esfuerzo es igual al módulo de Young o el módulo de elasticidad por la deformación. ¿Pero qué es el módulo de Young? Sencillo, es una constante del material. Esta me determina cuánto se puede deformar elásticamente, es decir, antes de ser plástico. Es muy importante esta constante, ya que cada material es diferente, y mientras más grande sea para cada material, más o menos puede ser útil para la aplicación que necesite. Ahora, ya teniendo esto claro, vamos a analizar las diferentes fórmulas que van a generarse respecto a esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que se aplica una condición estática, es decir, se genera la siguiente fórmula. Después, sustituiremos la expresión del esfuerzo obtenida anteriormente y nos quedará la siguiente fórmula. Dado que la derivada de área es igual a 0, tenemos que la única solución posible para esta ecuación es que se cumpla lo siguiente.
Esto nos indica que el eje neutro desde el cual se miden todas las distancias debe coincidir con el centroide de la sección transversal de la viga. Ahora aplicaremos la segunda condición de estática sobre la sección que nos queda. Y de forma similar a lo anterior, sustituiremos la expresión de esfuerzo obtenida más atrás y obtendremos la siguiente fórmula. Pero, ¿qué es esta expresión? Es la inercia, o el momento de inercia, para ser más concisos. El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo respecto a un eje de giro. El momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y la posición de ese giro. Ya con eso podemos determinar la siguiente fórmula. Pero tenemos que volver a hacer lo mismo. Al sustituir la ecuación en la expresión que teníamos de esfuerzos anterior, podemos determinar que el esfuerzo es igual al momento sobre la distancia al eje neutro y al momento de inercia. Pero bueno, ya haremos un ejercicio para explicarlo.